En la comunidad de Yu-Gi-Oh! Hay un pequeño sector que maneja, en este caso, una narrativa donde esta consta de que los decks conformados mayoritariamente con personajes femeninos o en su totalidad con estos ha ido desplazando otros estilos artísticos de creación de personajes, de conceptos y propiamente la historia que los arquetipos deben manejar, generando una desmejoría en el producto. Y en lo que dicen se puede notar al inspeccionar los artes de Yu-Gi-Oh! A lo largo del tiempo que su opinión es parcial, a la par que acompañado de falsas narrativas para favorecer sus argumentos. Pero a pesar de la parcialidad y la deshonestidad argumentativa que ellos sostienen en base al manejo de la información que usan para favorecerse a sí mismos a la hora de intentar vender tus puntos a otras personas y convencerlos de que ellos tienen la razón, sí hay verdad en lo que sostienen, pero ellos toman la parte de la verdad que les conviene, generando un relato reduccionista de lo que realmente ocurre en el gran esquema de las cosas. Y el objetivo de este video es explicar cómo los decks waifus, que son decks que en su mayoría están conformados por personajes femeninos pertenecientes a un arquetipo, han ido influyendo en la historia de este juego y en el proceso han creado a ese grupo que previamente mencionamos, que maneja esa narrativa de que este tipo de decks son malos para el arte del juego y por ende la calidad del producto, y en base a ello se va generando una falta de sentido crítico, analítico a la par que reflexivo, mientras lentamente se va metiendo en una comunidad dentro de lo que ya es una comunidad. Y en este proceso esas personas con las que se está rodeando van fomentando como alimentando sus peores patrones conductuales, y en base a esa alimentación negativa de sus peores patrones conductuales van adquiriendo un nuevo miembro que maneja sus narrativas, maneja su manera de actuar y por sobre todo no solo está de acuerdo con la opinión que ellos tienen, sino que intentará activamente no responder de manera positiva a otras personas que le intenten explicar que el margen de la situación es más complejo de lo que ocurre, obteniendo en el proceso una persona dogmática y hasta podría llamarse que sectaria. Ahora que hemos terminado la primera parte del video, la cual funge de introducción, podemos ir a la segunda, donde vamos a analizar las tres verdades que manejan estos grupos que están en contra de los de waifus, donde la primera verdad que usan en sus argumentos es que desde el inicio de Yu-Gi-Oh! Hasta la actualidad el arte ha cambiado de manera irreversible, a un punto donde no hay forma de volver al estado artístico que originalmente se usaba. El segundo argumento que ellos usan como por ende verdad es que el estilo artístico de Yu-Gi-Oh! Tiene un tono más limpio, comercialmente viable, como un tanto anime. Y la tercera verdad es que ha habido un aumento de los arquetipos que tienen como foco principal en sus artes, mayoritariamente a personajes femeninos, donde esta es la parte más parcializada, a la par que con deshonestidad argumentativa, dado a que sí, es cierto los dos puntos anteriores y por ende complementan al tercer punto, pero a pesar de ello esto no significa una desmejoría en la calidad del producto, y también por ende un estado de conformismo que Konami pueda tomar para lentamente entregar productos más decrecientes en calidad, sino que en cambio han decidido enfocarse tanto en poder entregar el mejor arte a la vez que ser creativos con los distintos conceptos que hay, hasta el punto de que propiamente
que sean personajes femeninos los que estén usando contribuyan a la trama, dado a que ocurren dos situaciones respecto a poner un personaje femenino como punto principal en el arte respecto a lo que es la historia, donde en algunos casos si es un personaje masculino no daría las mismas emociones o sensaciones que deberían brindarse, o el otro caso es que la situación no sería tan verosímil o creíble. Y ahora que hemos mencionado estas tres verdades, podemos proceder a su explicación, donde en el caso de lo que es la evolución del arte de Yu-Gi-Oh! Está el hecho de que en su primera generación Yu-Gi-Oh! Jamás fue planteado como un juego de cartas duradero, sino que era visto como una moda pasajera y del momento, que iba a morir poco después de la finalización del manga, o probablemente que el manga no llegase a tanto y tampoco el anime, pero salió contrario a las expectativas originalmente planteadas, y eso generó la peculiar situación donde Yu-Gi-Oh! Fue planteado en lo que es el duelo de monstruos como una extraña parodia entre Magic y Dungeons and Dragons, fusionando distintos aspectos de ambos. Y ahora, ¿qué es el duelo de monstruos? Pues es el nombre con el que se le conoce a el juego de cartas dentro del universo de Yu-Gi-Oh!, dado a que originalmente fue planteado el manga y el anime como el rey de todos los juegos en su concepto, pero cuando tanto Konami como al público les encantó el concepto del duelo de monstruos, pidieron que hubiese más representación de este, al punto que gradualmente fue reemplazando el concepto original hasta dejar lo que es el rey de los duelos de monstruos por sobre el rey de los juegos. Y una de las principales evidencias del gusto del autor de Yu-Gi-Oh! Por Magic y Dungeons and Dragons es que el dragón blanco de ojos azules es una encarnación como homólogo a Bahamut, el cual es la deidad patrona de los dragones asociados al orden, mientras que en cambio la dragona de 5 cabezas es una encarnación de Tiamat, donde ella es quien domina a los dragones asociados al caos. Y gracias a esta situación, donde Konami admitía a la par que había visto la viabilidad comercial del duelo de monstruos, pero no su durabilidad, generó que fuesen mucho más arriesgados con el arte, experimentales y a veces un tanto caóticos y extraños, como es el caso de las fusiones, donde está la continua burla de que muchas de ellas, sus materiales no tienen nada que ver o ninguna relación real, lo cual ha sido un continuo tema de burla a la par que meme dentro del fandom de Yu-Gi-Oh!, donde podemos tener un poderoso demonio como un ingrediente y en el otro un gato. ¿Y qué es lo que da? Un robot. ¿Y simplemente hay una causa? No hay. No hay explicación real o alguna congruencia en esa evolución que sería la fusión, sino que simplemente se les ocurrió y ya. Pero allí viene ese punto, donde el arte de Yu-Gi-Oh! Era tan experimental y caótico como choqueante. En algunos casos la censura siendo tonta, estúpida, a la par que un sinsentido, pero en otros casos estaba bastante justificado, como es la carta icónica de Parásito Parricida, donde con solo verla se genera un impacto en el espectador, donde tú te preguntas ¿qué rayos fue lo que pasó y qué es esto? Pero allí está esa esencia tan macabra que caracterizaba a la primera era de Yu-Gi-Oh!, que fue disminuyendo un poquito en GX y posterior en 5DS, hasta Sexal ya estaba mucho más diluida, donde aún seguía esa esencia, pero desde 5DS a las posteriores eras de Yu-Gi-Oh! Ya no había tanta constancia en esas ilustraciones tan macabras como choqueantes. Podía encontrarse una que otra, pero no con el nivel de regularidad de antes. Y posterior viene el hecho de que en el diseño de monstruos este se fue haciendo más estandarizado, uniforme, a la par que con los arquetipos poco a poco se iban haciendo mucho más concretos el diseño de personajes,
mientras que en cambio en la primera era, al no haber ningún arquetipo, de cierta forma se puede decir que eran más experimentales a la par que creativos. Más aquí viene un punto importante. La primera era de Yu-Gi-Oh! Frente a la actual hay una situación. La primera había tanta experimentación, a la par que falta de mediación o control, porque no se previó la popularidad del producto. Posterior se fue moderando porque hay una situación con Yu-Gi-Oh! No es un juego para adolescentes, para adultos o para niños exclusivamente, sino de que es para todas las edades, dado a que su naturaleza como franquicia hizo que pasemos de un público de nicho en la primera era a un público más diverso en la segunda, donde estaba la gente que creció con la primera temporada, pero ahora también estaba la segunda con un aire y toque más juvenil y característico de los 2000. Pero luego viene la época de 5DS, donde a pesar del tono serio se había admitido un hecho. Ahora había 3 generaciones de jugadores de Yu-Gi-Oh! Una conformada por adultos, una conformada por adolescentes y una conformada por niños. Y cuando tienes 3 generaciones en su conjunto, está el hecho de que se tiene que ser mucho más estricto y riguroso con todo ese público, lo que es uno de los motivantes y consecuentes de que el arte original de Yu-Gi-Oh! Que se usaba en la primera generación cambiase a ese mucho más anime, a la par que tuviese esos cambios irreversibles, porque aquí es donde inicia el segundo punto, dado a que el cambio irreversible fue creado por el paso generacional. Pero ahora, exactamente por qué se tomó ese rumbo más anime. Eso se debe a que es un diseño atractivo, bastante pulido, pero a la vez no es malo, sino de que ¿qué es exactamente ese diseño anime que es tan criticado? Pues cuando lo vemos en el amplio margen de las cosas, podemos entender que no es nada más que los distintos estilos de dibujo que se manejan en Asia, donde la existencia de Yu-Gi-Oh! Como franquicia, por obligatoriedad y naturalidad de la situación, haría que su arte cambiara de manera drástica con el pasar del tiempo, porque es simplemente ridículo que desde el día 1 de la existencia de Yu-Gi-Oh! Hasta el actual se mantengan los mismos trabajadores, los mismos ejecutivos y las mismas mentes creativas por la eternidad, porque el ciclo natural de las cosas es el cambio, la adaptación y la evolución. Pero en este caso fue para bien, porque a pesar de que se perdiese ese toque macabro, a la par que choqueante, no generó una disminución en la calidad del producto, porque hay que entender que como primera era y segunda que tuvieron Yu-Gi-Oh! Estaban menos motivados en este caso a lo que era un rumbo más comercial, sino más uno dirigido al nicho. Pero posterior en 5DS para adelante se tuvo que tomar distintos cambios, más gracias a esos cambios podemos ver cómo se arriesgan con los arquetipos, porque se perdió una manera de riesgo a cambio de aceptar otra, dado a que con cada arquetipo podemos ver que es muy difícil que el concepto sea repetido, e incluso aunque hay un concepto repetido, estos son bastante creativos, porque ahora el arte de Yu-Gi-Oh! Gira en torno a la creación y representación de los arquetipos mayoritariamente. Y por ende hay que entender en el proceso que ese rumbo más anime que tomaron directamente no es negativo, sino que es algo propio del dibujo asiático, que es una queja superflua como basada en este caso en la emocionalidad, porque sí, existe ese toque asiático, muchas veces puede tener semejanza con el anime o otras con el manga, aunque eso no está mencionado, pero lo que importa es que no genera un agotamiento visual a la par que cansancio, sintiendo un arquetipo similar a otro, dado a que el cambio no es algo malo, sino que es una constante con la que tenemos que vivir, como adaptarnos y entender que como hay cambios que pueden ser para mal, otros pueden ser para bien, y en este caso este cambio con Yu-Gi-Oh!
a algunos le puede llegar a impactar o disgustar, pero hay que separar la opinión subjetiva de la que es la racional como coherente, y en base a estos factores vistos en el punto 1 como el punto 2 de las verdades que manejan estos grupos que están en contra de los deck waifus, podemos entender el hecho más importante. A pesar de los cambios que ha habido en Yu-Gi-Oh! Y de que ya no sea lo mismo el arte que originalmente se usaba frente al actual, queda una situación. Primero, no ha habido una desmejoría en la calidad del arte. Como segundo, y el punto más importante, el arte de Yu-Gi-Oh! Se siente único como propio, dado a que no estás observando una copia del de Magic o de Hearthstone u Pokémon y Digimon respecto a sus apartados en juego de cartas, sino que sientes que es algo propio de Yu-Gi-Oh! Su estilo artístico, y que no le está copiando a nadie y no le debe a nadie ese estilo artístico, sino de que son su propia cosa, y al ser su propia cosa son originales a su modo y su manera. Y allí viene el punto importante: la evolución que tuvo no fue para mal, sino de que fue para bien. A la par que el término anime, a mi opinión, aunque lo uso por conveniencia, siento que es mal usado y mal empleado. O sea, no encuentro un término mejor, y si usted tiene uno, querido espectador, le pido que lo pueda introducir para ver si este se puede usar por sobre otros. Y al tener noción de los dos argumentos que usan los grupos que están en contra de los deck waifus, podemos entender el tercero, que es donde se enfoca su crítica, que es el aumento de los arquetipos femeninos. Y eso se debe a que en la evolución del arte de Yu-Gi-Oh!, al centrarse mayoritariamente en crear muchos arquetipos a la vez y que distintas personas se estén encargando de estos, genera la situación donde por obligatoriedad tiene que haber más arquetipos compuestos únicamente de personajes mujeres. Pero a la vez se puede decir lo mismo con robots, dragones, guerreros, seres semibestias o directamente bestias humanoides y un largo etcétera, donde podemos entender que si ha aumentado la cantidad de arquetipos que tienen únicamente personajes femeninos, también los que tienen muchos otros tipos de personajes respecto a lo que son diseños, no habiéndose abandonado otros estilos artísticos de creación de personajes, de historias, y no hay ningún elemento que genuinamente se haya desplazado por único factor de que prefirieron poner más personajes femeninos en los arquetipos para poder vender más y únicamente lucrarse por el gusto del hombre hacia la figura femenina, sino que en cambio es el curso natural del aumento de arquetipos constante que se van creando, donde de paso, para que un arquetipo compuesto únicamente por personajes femeninos no se luzca solo por esa característica, se han tomado conceptos interesantes, como es el caso de las Evil Twin, donde allí muestran lo que son VTubers, pero a la vez como no solo es el concepto de una VTuber tierna, donde aquí se explora cómo estas pueden ser gente maliciosa, malvada, a la par que cruel, dado a que ellas obtienen información en sus directos y en base a esa información que obtienen realizan distintos actos de hurto. Y si alguien dice ¿por qué no pusieron VTuber masculinos en este arquetipo? Aquí yo diré: existe la Gaogura masculina, la Kiryu Coco masculina, o en cambio la Amelia Watson masculina. No existe ningún VTuber masculino que sea tan popular para que sea un referente en la comunidad de VTubers y lo mencionemos constantemente como alguien icónico si hablamos de un VTuber masculino. Y si hay, pues agradezco la información. Y por eso es que ese arquetipo está compuesto únicamente de personajes femeninos, porque asociamos la imagen del VTuber a la mujer, dado a que ella es el principal trabajador de esa industria, donde aunque existan obviamente VTuber masculinos, no tienen el nivel de popularidad y tampoco de ganancias como de público de un VTuber femenino.
y por ende en ese proceso sabemos que el público de las VTubers femeninas puede llegar a ser muy ciego, muy crédulo, a la par que darles más adoración de la que se les debe dar, en ese proceso pudiendo soltar información muy importante, credenciales crediticias que no deberían revelar o cualquier otro dato que los podrá comprometer, pero por esa pequeña emoción del momento llegan a pagar consecuencias caras a largo plazo. Y eso representan las Evil Twins, el lado oscuro de la industria VTuber de una forma un tanto creativa como torcida. Y con eso podemos entender que si fuesen VTubers masculinos, aunque es funcional, no hay tanta verosimilitud. O el arquetipo Mikanko, donde ni siquiera podrían llamarse Mikanko si no hubiese personajes femeninos, porque las Mikos son un elemento histórico de Japón y parte de su cultura, y eso representa Mikanko, a la par que cómo el legado puede afectar de distintas maneras a una persona, y se mezcla con la emotividad de la danza, dado a que aunque el hombre y la mujer dominan la danza, y es una expresión emocional usada en distintos rituales a lo largo del tiempo, ocurre el hecho de que la figura masculina de carácter sacro es el monje en muy buena parte de las sociedades, tanto occidentales como asiáticas, y en esa situación ocurre que el monje se asocia con la reprimienda emocional de los impulsos como de distintos factores que impulsan al hombre a actuar de manera más desmedida, pero en cambio con la mujer representan una entidad emocional como un ser ritualista, es decir, con ella ponen lo que es la pasión y la emoción, expresándose esta por medio de la danza, donde aquí viene una separación de la figura sacra de la mujer en Occidente y en Asia, donde en Asia se acerca más a una figura ritualista y espiritista, de allí esa mayor intensidad en las emociones dado a ese carácter más primitivo pero a la vez muy emotivo que existe respecto a lo sacro, mientras que en cambio nosotros llevamos una mayor moderación a causa de que nuestro sentido de lo sacro requiere una moderación constante de las emociones y abrazar la racionalidad dentro de la fe, dado a que la fe cristiana y por ende sus variantes buscan el control de los impulsos que nosotros tenemos, tanto el hombre como la mujer, para abrazar la gracia divina, mientras que en cambio en la perspectiva asiática está ese sentido mucho más emotivo, aunque claro también hay regulación emocional pero por medios distintos, aunque es un tema interesante. Yendo de nuevo al video, allí está el hecho con el arquetipo Mikanko, expresa la emotividad del legado, pero a la vez como este te puede consumir de una o de otra manera, pero como este tiene distintas perspectivas y distintos factores que influyen en la vida de alguien, donde ahora que hemos podido ver dos ejemplos de arquetipos que tienen personajes femeninos en la totalidad de su plantilla, pero esto no es una desventaja o algo que afecte a la historia, sino que en cambio brinda tanto verosimilitud y explota el factor emocional que un personaje femenino puede brindar en este tipo de situaciones. Podemos pasar a lo que son los grupos que están en contra de los de waifus y por ende también los argumentos que ellos utilizan, que son la corrupción a la par que modificación de las verdades mencionadas anteriormente, ajustadas a su conveniencia, donde expresan que la evolución del arte ha sido negativa y debería seguir teniendo el toque de la primera era. También está que ese toque más anime lo ha vuelto genérico, a la par que no hay una distinción de un arte de otro, y que el aumento de arquetipos femeninos es prácticamente una representación de cómo la compañía se ha vuelto mucho más vaga y mediocre. Pero tras analizar las tres verdades que ellos corrompen, podemos entender que únicamente tienen una opinión parcializada y subjetiva, como ya se ha mencionado varias veces. Pero aquí viene la situación importante con dicha actitud, que es lo que importa ahora mismo revisar a la par que reflexionar,
y eso es que hay gente que no tiene el nivel de madurez emocional, a la par que comprensión de la situación para aceptar el cambio, como por ende también que no todo va a seguir siendo igual. A causa de ello se van frustrando, pero no lo manifiestan de forma agresiva o molesta, sino con cierta decepción y de una manera un tanto brusca, pero claramente no con una intención para herir a otros u ofender, dado a que simplemente expresan su disgusto. Pero aquí viene la parte donde ellos entran en una comunidad dentro de una comunidad. Lo que ocurre es que al tener una actitud inmadura, otros grupos van focalizando a esa persona o personas con actitudes infantiles, los manipulan y lentamente van introduciendo a esa persona dentro de su comunidad, donde lo van recompensando por actuar de manera agresiva, despectiva, burlona, truán, bruta o cualquier tipo de actitud que pueda generar incomodidad, molestia o malestar emocional de una o de otra manera en personas las cuales no comparten la opinión que ellos tienen y apoyan el arte actual de Yu-Gi-Oh, como por ende también el rumbo que ha tomado, o mantienen una actitud neutral donde no le dan tantas vueltas al asunto, donde se genera una cultura de una actitud defensiva, donde si estás conmigo bien, pero si no eres un tonto, eres un mediocre, eres un conformista, y en esa actitud van excluyendo lentamente a toda persona, siempre que les estén dando argumentos que sean contrarios a los que ellos tienen, o muestren neutralidad, no importándoles el asunto, más criticando la forma en que se comportan. Y allí podemos ver cómo esa persona se niega a madurar y por ende abraza sus peores conductas, porque es mucho más fácil poder negar cómo estás destruyéndote a ti mismo en ocasiones que propiamente dar un esfuerzo por madurar, porque hay gente que le duele admitir que se ha equivocado de una o de otra manera. Y aquí hay que hacer una separación importante antes de la conclusión del video. Puedes criticar al arte de Yu-Gi-Oh, sí. Puedes decir que está mal o está tomando un rumbo erróneo, sí, y puedes tomar puntos mucho más válidos que los de estas personas, o simplemente tener una opinión subjetiva, y se entiende, pero no por ende eres parte de estos grupos, porque puedes diferenciar lo que es una opinión subjetiva o parcial de lo que es una opinión congruente como con sentido, porque esa es la diferenciación. Este tipo de personas tiene una actitud nefasta e infantil, donde se da la diferencia con alguien crítico frente a una persona infantil como el grupo al que pertenece en caso de tener uno, donde esa actitud que es crítica puede generar distintos argumentos junto a reflexiones que tienen validez, pero una persona infantil únicamente buscará cualquier argumento que sea falaz, manipulador, victimista o de hombre de paja para intentar autovalidarse a sí mismo como a las falacias que dice junto a sus mentiras disfrazadas de argumento, porque para poder argumentar se requiere inteligencia junto a inteligencia emocional, dado a que se tiene que admitir a la hora de argumentar que se pueden cometer errores y en base a esos errores ver dónde fallaste para ir puliendo tu argumento, mejorándolo y creando una versión cada vez más verosímil, porque el argumento deshonesto es entre comillas un argumento al final del día al no estar validándose en nada real, y por ende este tipo de personas usa esos argumentos falaces, porque si usara uno real tienen que admitir una equivocación, una falla, como por sobre todo que no eres perfecto, y también los errores en tu conducta. Y es interesante este asunto, que es la reflexión final. No solo está el cambio del arte de Yu-Gi-Oh y su evolución, sino también con ello la evolución de sus jugadores, que cada uno tomó distintos rumbos en su vida, para bien o para mal, donde podemos ver cómo muchos han mejorado para bien o se han mantenido con vidas estables y tranquilas, pero otros en cambio, si así se comportan con un asunto tan insignificante
como es el aumento de arquetipos femeninos, como serán en otros aspectos de su vida más importantes. Recuerda, no seas como estas personas, vive tu vida, vive feliz y céntrate en tus errores, como por ende también en base a centrarte en estos que debes corregir de los mismos para crecer personalmente. Siendo eso todo, chaito y me despido.